voz. Que sea, Señor, un momento de quietud ahorita, que nada nos distraiga, Señor, y que sea tu Espíritu dándonos esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, pero también que sea tu Espíritu, Señor, sanando, restaurando y animándonos, Señor, a seguir en nuestro caminar contigo, viviendo cada día conforme tus propósitos y en santidad. Bendecimos al pastor Jaime y gracias por tu obra en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Ven Espíritu Santo, ven tócame, abrázame. Tu presencia es lo que necesito, mi precioso amigo, para adorarte. Levanto mis manos, te entrego a ti mi corazón, y aunque tenga fallas, me amas, me amas. Y no teniendo nada, me amas, me amas. Jesús por amor se entregó en aquella cruz, cargó un gran peso en mi lugar y llevó sobre sí mi dolor. Jesús por amor se entregó en aquella cruz, cargó un gran peso en mi lugar y llevó sobre sí mi dolor. Jesús, nombre precioso. Dígaselo una vez
cantaban esa canción y mientras la escuchaba, se vino a mi mente un texto de la palabra dicho por Jesús. Él dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí yo estoy. Si usted se ha congregado en el nombre de Jesús, entonces Él está aquí. Muy buenos días, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Qué alegría en esta mañana el poder verles, qué alegría el poder abrir la palabra y reflexionar juntos en lo que ella tiene que decirnos aquí en esta mañana. En estos días estaba meditando y pensando y estaba pues allí con muchos pensamientos en mi mente. Ya les he dicho que a veces uno ve al predicador que está sentado allí y lo ve en silencio. Él no alza las manos, de pronto él no mueve los labios. Ay, pero si usted supiera cómo está ese corazón allí sentado en esa silla. Ese corazón está que clama. Ese corazón está que menciona y dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque en sus manos podemos estar seguros. Así es que en estos días estaba pensando y de pronto estaba allí leyendo un poco y me encontré con unas palabras de un hombre a quien se lo conoce como el príncipe de los predicadores. Un hombre que hace muchos años atrás predicaba y él se ganó, por decirlo así, ese nombramiento porque ciertamente él predicaba la palabra de Dios y el Señor lo usaba. Y hubo una frase que me encontré de él, y por cierto a este hombre su nombre es Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon en nuestro idioma. Y él alguna vez en uno de sus sermones dijo lo siguiente: la Biblia no es la luz del mundo. Qué interesante. Dice: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz para la iglesia. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Y eso me llamó la atención y dije: es una muy buena frase para empezar en este día la reflexión de la palabra del Señor, porque el mundo nos lee. Tal vez muchos de tu trabajo no lean la Biblia. Posiblemente ni en tu casa hayan muchos que lean la Biblia. Tal vez a tus hijos les insistes mucho que lean. Tal vez a tu esposo también le dices lo mismo. O a tu esposa le dices: pero lee la Biblia, allí está la solución. Y ellos no leen la Biblia, pero todos los días leen tu vida. Todos los días ellos te leen desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Ellos te leen. Por tal razón es importante que tú puedas vivir como realmente lo que el Señor ha hecho en tu vida. Es importante que tú puedas ser esa persona nueva en Dios, porque tú eres palabra de Dios viviente. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón y tú empiezas a vivir esa palabra, entonces eres la palabra viviente de Dios. No piensas lo que tú quieres, no dices lo que tú quieres, no haces lo que tú quieres, haces lo que Dios te ha ordenado por medio de su palabra. Entonces el texto de la palabra que dice que el justo por la fe vivirá, se vuelve carne en ti. Vives por medio de la fe. Entonces tú te conviertes en una nueva sociedad. Porque la visión de nuestra iglesia es que somos una nueva sociedad para impactar con el evangelio a la ciudad, al país, América Latina y al mundo. Así es que en esta mañana, ya que vamos a hablar un poquito de nuestra visión, la cual debemos nosotros, más que aprenderla de memoria, vivirla, permítanme hablar acerca del nacimiento de esa nueva sociedad. ¿Dónde nació? ¿Dónde naciste tú? Lo segundo, el mensaje que la nueva sociedad tiene. ¿Cuál es el mensaje que compartes? ¿O cuál debería de ser el mensaje que debe de estar en tus labios? Pero primeramente debe de estar en tu corazón.
Y en tercer lugar, ¿dónde está la confianza de esa nueva sociedad? Entonces podría resumir esta reflexión de la palabra en 3 puntos. El primero es el nacimiento. El segundo tiene que ver con el mensaje. Y el tercero tiene que ver con su confianza. Así es que acompáñenme a hablar acerca o a reflexionar acerca del nacimiento de lo nuevo, el nacimiento de la nueva sociedad. Y acompáñenme por favor a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3, el versículo 6. Este pasaje de la Escritura está inmerso en aquella conversación que tuvo un hombre con Jesús. Y no era un hombre cualquiera, por si acaso. Era un hombre que entendía mucho acerca de la Escritura. Era un hombre al cual se lo conocía como maestro de la ley. Pero este hombre había escuchado de Jesús. Era un hombre que cuidaba su integridad o que cuidaba su dignidad. Que en un principio él iniciaba diciendo: no quiero que me identifiquen con ese Jesús. Por tal razón, como no quería ser identificado con Jesús, va y lo busca en la noche. Así es que en la noche va donde Jesús y reconoce a Jesús. Y Jesús, en medio de la conversación, le sale con algo que mueve su corazón. Y con lo que Jesús le sale es con que es necesario nacer de nuevo. Él le dice: es necesario nacer de nuevo. Y viene Nicodemo, le dice a Jesús: pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que yo voy a regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: siendo tú maestro de la ley, ¿no entiendes aquello? Entonces, en Juan capítulo 3, el versículo 6, viene Jesús, le dice a Nicodemo lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo nuevo solamente nace en esa esfera a través del Espíritu de Dios. Cuando tú naces en el Espíritu, no esperes que el mundo te ame. Cuando tú caminas realmente delante de la presencia del Señor, no esperes que el mundo te ame. Porque la carne ama lo que es suyo. Y por cuanto tú no eres de la carne y por cuanto tú no te manejas bajo los preceptos del mundo, entonces el mundo rechaza lo que no le pertenece. Pero si el mundo te ama, pero si el mundo está en tu hogar, pero si el mundo está en tu corazón, si el mundo está en tus ojos, está en tus oídos, está en tu cuerpo, el mundo se abraza de ti. Entonces no hay nada nuevo en ti, porque el mundo ama lo que es suyo. Pero cuando naces en el Espíritu, entonces el mundo te empieza a rechazar. Entonces el mundo empieza a alejarse de ti. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. En lo que es nacido por el Espíritu no existe confusión. La nueva sociedad no es una sociedad confusa. No es una sociedad camaleónica. No es una sociedad que es una en la iglesia y otra afuera. Es la misma aquí y es la misma afuera. Habla verdad porque habla de lo que tiene en el corazón. Entonces no hay confusiones. No hay esa parte de que te pareces un cristiano. No, eres un cristiano. Que no interesa el lugar donde tú estés. Si tú no quieres hablar, el Espíritu Santo habla por ti. Tu comportamiento te delata. Si has estado en la presencia del Señor, si has estado con su palabra, he aquí, la palabra te va a delatar. Porque no vas a hablar lo que tú quieres, sino que hablarás lo que el Espíritu te ha dicho que digas. Recuerden que aunque Pedro negó a Jesús, y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Aún a pesar de que él con enojo y con ira
le dijo a aquella mujer: ciertamente yo no conozco a ese hombre. Y esta mujer viene y le dice: ciertamente tú eres uno de ellos, aunque lo niegues, tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Pero si no has estado en el secreto con Él, pero si no has estado con Él, tu manera de hablar dirá quién eres, porque siempre hablas de tu corazón. Siempre hablas de tu corazón. Y esa palabra te delata. Si eres nacido del Señor, si eres nacido de nuevo, aquello te va a salir natural. No tienes que forzarlo, no tienes que forzarlo. La semana anterior, el Señor me dio la oportunidad de estar en Puerto Viejo. No había estado en Puerto Viejo una vez en mi vida, estuve 2 veces. Y allá estaba en Puerto Viejo, y donde me hospedaron, me llamó la atención profundamente que habían los árboles de mangos a millares a surgir. Habían muchos árboles de mangos. ¿Y saben lo que me sorprendió? Nunca había un mango que él se comiera a sí mismo o que él comiera los frutos que él daba. Los frutos que daba ese árbol eran para los demás. Cuando tú eres nuevo, tus frutos no son para ti. Otros vienen, los cogen y se sirven de ellos. Y tu gloria no es quedarte con algo. Tu gloria es darlo todo, porque eres alguien nuevo. Eres alguien nuevo. En la vida del Espíritu, allí lo que es nacido del Espíritu es, naces para crecer. No naces para estancarte. No naces para estancarte. No naces para que solamente pases llorando, aunque todos alguna vez en la vida hemos llorado. ¿O no? Si usted no ha llorado, déjeme darle la mala noticia que se ha llorado. Usted vino aquí a esta tierra y lo recibieron con una linda palmada y lo hicieron llorar. Así es que por muy macho que se crea, usted lloró. Y cuando usted lloró, ese llanto trajo alegría a esa mujer que lo trajo al mundo. Así es que, amado hermano, sí, claro que sí, vamos a llorar, pero no hemos nacido en el Espíritu para quedarnos enanos. Hemos nacido para crecer. Hemos nacido para ser grandes sobre esta tierra. Hemos nacido para crecer en Él. Hemos nacido para crecer en Él. Por eso tu final es la eternidad. Por eso la manera en cómo ve el Señor tu crecimiento es de gloria en gloria. Hay una canción que dice así: de gloria en gloria, de victoria tras victoria, tan solamente para llegar allá donde el Señor te dio vida, porque Él te dio vida en la eternidad. Hacia allá vas, hacia allá caminas. Entonces no te quedes estancado. Tienes que crecer. Las dificultades, las circunstancias, las situaciones de la vida solamente tienen una razón, y esa razón es: eres hijo de Dios. Por tal razón vas a crecer. Vas a crecer en el Espíritu. Todo lo que te acontece te acerca más a Dios, no te acerca más al mundo. Todo lo que te acontece te acerca más a Dios. Cuando eres nacido del Señor y las circunstancias, las dificultades de la vida vienen, no te alejas de Él. Si eres nacido del Espíritu, tú sabes dónde estás sembrado. Estás sembrado en la presencia del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás sembrado en Él. Entonces pueden venir los vientos, entonces puede levantarse la lluvia, mas sin embargo tu corazón está confiado en Él, porque eres nacido de nuevo. Eres nacido del Señor. Entonces tus situaciones las vives agarrado de la mano de Dios.
lo buscas con mayor intensidad. Lo buscas con más pasión, aunque con lágrimas, por supuesto que sí. Pero lo buscas, vas más profundo y reconoces que la salvación viene de Jehová. Alzaré pues mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Todos aquellos que alzan su mirada y miran el rostro de Dios, sus rostros jamás serán avergonzados. Allí está el secreto para la vida en el Espíritu. Estar a los pies de Cristo. Buscar su rostro siempre. Lo buscas cuando todo va bien. Y lo buscas mucho más cuando todo se torna gris. Lo buscas. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces, cuando estás quebrantado de corazón, Él está cerca. Está más cerca de lo que tú te imaginas. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu te transforma. Cuando caminas en Él, nunca más vuelves a ser igual. Él te enseña su palabra. Este libro que está aquí deja de ser un libro y se convierte en revelación para tu vida. Él te enseña. De hecho, Jesús dijo, Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Él les va a recordar. Él les va a enseñar. Él les va a conducir a toda verdad. Entonces la palabra se convierte en tu espejo. Todos los días te vas a ver reflejado en la palabra y la palabra te dirá quién eres. Y cuando te estás desviando, la palabra te recordará el camino. Y cuando estés en dificultad, la palabra será lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Tan solamente tienes que vivir por lo que eres en el corazón. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si eres nacido de Dios y eres un agente nuevo del pueblo del Señor, entonces en tu trabajo lo saben. Pero si ellos andan confundidos de quién eres tú, porque a veces te comportas como el camaleón, o si no, bailas al son que te pongan la música. Ellos no saben quién eres. Si eres nacido de Dios, eres del Espíritu. Y el Espíritu te va a delatar. Él te va a incomodar. Cuando estés en un lugar, si eres del Espíritu y el Espíritu te dice sal, tú saldrás. Cuando el Espíritu venga y te diga habla, entonces tú hablarás. Porque la nueva sociedad siempre tiene un mensaje que dar. Ese es el segundo punto. El primero es su nacimiento en el Espíritu. Lo segundo tiene que ver con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de aquellas personas que han nacido de nuevo? Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 habla acerca de el cumplimiento de la promesa. En Hechos capítulo 1 el Señor Jesús es llevado hacia el cielo y todos los discípulos están contemplando el cielo y de pronto se aparecen dos ángeles, dos personajes allí y les hacen una pregunta y le dicen: varones, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Aquel Jesús que ustedes han visto que ha sido llevado a los cielos, así mismo Él va a regresar. Él va a regresar. Jesús predicó a miles. En una ocasión le dio de comer a 5,000 personas. En otra ocasión les dio de comer a 3,000. Las personas lo seguían a Él donde quiera que vaya, pero solamente 120 personas esperaron su promesa. El Señor les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que vean cumplida la palabra que yo les he dicho.
la venida del Espíritu Santo, esos 120 se reunieron en un templo, bueno, no en un templo, en un lugar alto, en un aposento alto. Ellos estaban allí orando, estaban buscando el rostro de la presencia del Señor, y llegó un momento en que un viento llenó todo el lugar, un viento fuerte llenó todo el lugar, y dice que llamas, como llamas de fuego, se posaron sobre cada una de sus cabezas. ¿Y saben lo que pasó? Lo que pasó es de que esa investidura del Espíritu Santo manifestado de una manera visible se manifestó a través de una capacidad que solamente Él puede dar. Sin haber estudiado idiomas, ellos comenzaron a hablar en lenguas, en otros idiomas de otros pueblos. Había gente de Capadocia, del Ponto, de Bitinia y de muchos lugares más que hablaban otro idioma, y ellos los escuchaban hablar en su propio idioma las maravillas de Jesucristo. Entonces, cuando ellos les pasa eso, la gente les empieza a decir: estos están borrachos. Y era mediodía. Entonces Pedro se levanta y él dice: varones, no es que ellos estén borrachos. He aquí se cumple la escritura que dijo Joel, que en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Así lo dice la escritura. Y él empieza a predicar su primer sermón, y en ese primer sermón algo extraordinario sucede. El Espíritu Santo empieza su ministerio de una manera formal. He aquí, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería de juicio y de pecado. Entonces, cuando Él empieza a hablar la palabra de Dios, la gente tiene esta reacción motivada por el Espíritu Santo, que está en el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Siempre debes tener un mensaje para compartir. Siempre debes tener un mensaje para compartir. Si tú eres de aquellos que cuando alguien está en problemas y en dificultades, que si hay alguien en tu trabajo que necesita de Cristo, y si tú eres de aquellos que llama a la iglesia y dice, o les dice: yo tengo un lindo pastor, yo tengo un lindo pastor en mi iglesia, te voy a separar una cita con él, algo está pasando en tu vida. Porque lo que estás diciendo es que no tienes un mensaje que dar. Estás diciendo que no tienes nada en el corazón. Y déjame decirte que si tú has nacido de nuevo, sí tienes un mensaje que dar. Y no es un mensaje difícil. No es un mensaje complicado. Es un mensaje sencillo pero profundo. Y ese mensaje es este: arrepentíos y convertíos. Tienes que hablar de Cristo. Ese es el mensaje de la nueva generación. Ese es el mensaje del que ha nacido en el Espíritu. Arrepentíos y convertíos, para que sean perdonados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio sobre ustedes. ¿Acaso el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, no dijo que todo aquel que creyera en Él, de su interior correrán ríos de aguas vivas? ¿Acaso eso no es algo fresco en la vida de la persona? Amados todos, ¿cuál es el mensaje de tu boca? Todo va mal. Ay, este país no se puede vivir. Y eres nacido de nuevo.
Y tu ciudadanía no es de la tierra, es de la eternidad. ¿Cuál es el lenguaje de tu boca? No tengo para ir en el auto porque se me dañó. Entonces no vienes a la iglesia, porque no tienes auto. Y una vez escuché un predicador que dijo aquí, ay, pero cuando no pertenecías al reino, caminabas hasta el quinche. O cuando andabas en el mundo y salías de la discoteca, caminabas hasta tu casa y te encomendabas en la mano del licor y no sabías cuando despertabas cómo rayos le hiciste y llegaste a tu casa. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Lo nuevo tiene un solo mensaje. Necesitas a Cristo. Lo necesitas a Él. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán, cómo sabrán que el Señor murió y resucitó si tú no les hablas? De aquí a que consigas una cita con un pastor, ya el diablo lo hizo pedazos a tu amigo. Y hay muchos que le echan la culpa al pastor y dicen, es que allá en la iglesia no hay quien lo atienda. Tú eres la iglesia. Tú eres la nueva sociedad. Cristo murió por ti y ese mensaje tiene que estar en tus labios. Porque de aquí a que lleguen los bomberos, ya está chamuscado ese hombre. Y tú tienes palabra en tu boca. Tienes palabra para decir. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo llamando a otro. Porque si el Señor necesitara a otro, créeme que no te hubiese puesto a esa persona en tu camino. Si eres nuevo, entonces tienes un mensaje que dar. Y ese mensaje es simple, pero poderoso. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando tú te avergüenzas, buscas a otro para que le hable. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Arrepentíos y convertíos. No les digas que son pecadores, simplemente diles, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Lo nuevo, la persona nueva tiene un mensaje que dar, tiene un mensaje para compartir y este mensaje es poderoso. En él está el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pero siempre tienes que tener un mensaje para vivir. Debes tener un mensaje para hablar, pero debes tener un mensaje para vivir. Y este mensaje para vivir tampoco es complicado. Bueno, pero sí es muy desafiante. Déjenme decirles que es muy desafiante. Y este mensaje se resume en una simple palabra. El mensaje para vivir es este: ama. Le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor les dice, amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Él le añade y le dice, y el segundo es similar, es idéntico, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la palabra. Ese es el mensaje que tienes que vivir. El mensaje del amor. Ahora, ¿te has preguntado tú, cómo sé que amo a Dios? Permíteme responderte esa pregunta.
¿Cómo se sabe si una persona ama a Dios? Ah, la bendita palabra del Señor. Ella es exacta y ella dice así. Jesús lo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuánto amas la palabra? No me respondas, porque esa es tu medida de amor. Ay, si hay muchos que ni la leen, pero ellos dicen que aman a Dios. Hay muchos que se jactan y dicen: yo, como veo predicaciones, pastor, pero nunca estás en la presencia de Él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿La lees? La palabra es para meditarla. La palabra es para repetirla a los hijos. La palabra es para repetirla, para vivirla. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos caminando en el campo, caminando en la ciudad, al acostarte y al levantarte. La palabra es para repetirla, pero para que tú la vivas. No para que se la repitas a tus hijos, ¿no? Mira lo que dice la Biblia. Uy, los hijos están hasta aquí. Recuerda, el mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Ay, los hijos son expertos para leer padres. Uy, expertos para leer. Vive. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo nos mostraremos a Él. Pides que el Señor se revele a ti y Él te dice: guarda mi palabra, guarda mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Pero si no estás allí, considera tus caminos. Posiblemente estás cerca, pero no estás dentro. Entonces, todo lo nuevo huye de ti. Entonces te pareces, pero no eres. Oh, amados hermanos, el mensaje es este: arrepiéntanse y conviértanse. Yo debo de hacer todo eso. Debo de convertirme todos los días. ¿Y qué es convertirse? Regresar a Él. Regresar a Él, regresar a Él, regresar a Él. Tienes que regresar a Él todos los días de tu vida. El que ama a Dios, su palabra guardará. Si queremos transformar el lugar donde estamos, si queremos que el hogar nuestro se transforme, entonces debes entender que sin palabra en tu corazón no lo vas a lograr. Por eso somos expertos en invitar a la iglesia. Somos expertos para invitar a gente a la iglesia. Pero ¿qué tan malos somos para compartir el evangelio? Amados, tú eres la iglesia. Tú eres esa nueva sociedad. Habla de Él, vive la palabra, porque ese es tu mensaje. Si quieres transformar, si quieres ser usado por el Señor, entonces tienes que dejar de buscar tu propio beneficio. ¿Qué te parece si en tu trabajo dejas de buscar tu propio bien? Todo quiere que te salga bien a ti. Y cuando alguien te toca, te molestas. ¿Qué te parece si buscas el bien del otro? ¿Qué te parece si buscas que el otro crezca? ¿Acaso eso no fue lo que dijo Juan el Bautista? Y el Juan el Bautista, hablé como de acá. Juan el Bautista.
Sí, es que como que ya a veces ya soy más de acá que de allá. Juan el Bautista. Imaginémonos a un hombre que tenía un ministerio como el de Juan el Bautista. Ay, no hubo profeta como él. No hubo hombre como él. Jesús le dijo de Juan el Bautista, no ha habido profeta como Juan. Así fue. Él hablaba y miles iban al desierto hasta que apareció Jesús. Cuando apareció Jesús, todo fue a la inversa. A Juan le iba mal, créanme que sí. A Juan le iba mal. Apareció Jesús y le comenzó a ir mal a Juan. Lo metieron a la cárcel. Y cuando lo meten a la cárcel, ¿ok? He aquí, los discípulos de Juan vienen y le dicen a Juan, hey, bueno, antes de meterlo a la cárcel, en realidad fue eso. Pero van los discípulos de Juan y le dicen, hey, el que tú bautizaste, y que eran medios primos, no que eran medios primos, eran primos. El que tú bautizaste, te ha serruchado el piso. Toda la gente lo busca, toda la gente va hacia él. Es como cuando alguien nuevo llega a tu trabajo, ¿no? Lo ves como un peligro. Este de aquí me va a banquear. Pero Juan hace algo extraordinario, que solamente el Espíritu Santo obra en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Él viene y les dice lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Oh, si pudiésemos entender eso, que la grandeza tuya no está en que tú crezcas, sino que tu grandeza está en que otros sean. Esa es tu grandeza. Y no tengas temor. Recuerda a Jesús, el creador del cielo y la tierra. Cuando el Señor Jesús viene y les dice a todos, yo soy la luz del mundo. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Recuerden Génesis capítulo 1. Cuando Él dice, y hágase la luz. Pero el Señor no había hecho el sol, la luna y las estrellas, sino hasta como el tercer o cuarto día. ¿Cómo es que dice hágase la luz? Y si no hay sol, luna y estrellas. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo, yo me aparecí en el Edén. Yo soy la luz que iluminó todo cuando todo estaba desordenado y vacío. Yo soy la luz del mundo. Eso es lo que dice Jesús. Todo fue creado por Él y para Él. Mas sin embargo, en la última cena, ¿qué fue lo que Él hizo? Él cogió la toalla y Él empezó a lavar los pies. ¿Por qué no lavamos los pies? Porque nos parece que si lavas los pies, pierdes la dignidad. Jesús jamás perdió su dignidad. Él jamás perdió su puesto. Lo único que Él hizo fue, lavó los pies y volvió al mismo lugar de autoridad. Él nunca la perdió. Nunca la vas a perder. Nunca la vas a perder. Tienes un mensaje para dar. Y ese mensaje es el amor. Habla de Él. Y por último lugar, ¿en quién confías? Recuerden el nacimiento, recuerden el mensaje y recuerden la confianza. Recuerden la confianza. Acompáñenme a Juan capítulo 16, el versículo 7. Juan capítulo 16, el versículo 6 y 7. Jesús comienza a hablar acerca de a sus discípulos, acerca de que Él debe de partir de este mundo. Y cuando Él da esa noticia de que Él ya no va a estar, los discípulos tienen esta reacción. Y Jesús se da cuenta. Y Jesús dice así: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador
no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amados, ¿dónde está tu confianza? Oh, sí. Muchos días, muchos años de nuestra vida, el Señor hace esa pregunta. ¿Dónde está tu confianza? Porque donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu confianza? Amados, debemos entender que en esta vida van a venir ciertas noticias que nos van a parecer en un principio no tan buenas. Y en algún momento vamos inclusive a sentir temor, pero no puedes llegar a tener temor. Puedes sentirlo, pero no te apoyes en el miedo. No lo hagas tuyo, no digas mi miedo, porque eso significa que ya entró en tu corazón. Puedes sentir temor, pero no tengas temor. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Hay un pasaje en la Escritura que lo ilustro de esta manera. Ese pasaje está en ese salmo donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que yo estaba pensando, ¿cómo ilustro esto? Lo ilustro de esta manera. Una experiencia personal que me pasó cuando era muy pequeño, y mis hermanos que vivían en Guayaquil, en esa gran ciudad, una vez me llevaron a Guayaquil. No me había subido a un bus de esa magnitud, me refiero, porque estaba repleto de extremo a extremo. Entonces ese bus estaba en extremo a extremo, y yo de pronto quedé relegado en una parte del bus y mi hermano en otra parte del bus y yo allí, y me comencé a desesperar. ¿Y saben por qué me desesperaba? Porque no lo veía. Yo estaba en otro lugar y él acá, y yo no veía a mi hermano, no lo podía ver, y mi corazón empezó a desesperarse porque no lo veía. Entonces ya me dejaron botado, ya se olvidaron de mí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta que yo me desesperaba por ver algo de él. Lo miraba, ¿dónde? Hasta que de pronto le vi el zapato, le vi el jean, y cuando yo le vi el zapato dije: allí está, no se ha olvidado de mí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tal vez él no te hable, tal vez él guarde silencio, pero él ha prometido que él no te va a abandonar, no te va a abandonar, él no te va a dejar. Entonces tu confianza debe de estar puesta en él. ¿Te podrá hacer falta algo? Sí. Te podrá hacer falta muchas cosas. Solamente pide que su presencia no te haga falta, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces podrás alegrarte en él, cualquiera sea tu situación y tu circunstancia, y sucederá algo maravilloso en tu vida, que el gozo del Señor será tu fortaleza. El gozo del Señor será tu fuerza. ¿En quién confías? ¿Confías en tu trabajo? ¿Confías en tu empresa? ¿En quién confías? Goliat confiaba en su estatura. Era gigante, era grande. Él vino con espada, lanza y jabalina. Y cuando lo ve a David, viene y le dice: ¿acaso soy yo un perro para que envíen a este muchacho que está aquí con palos y con piedras? ¿Saben en quién estaba la confianza de David? En aquel que lo había librado en primer lugar del oso. Su confianza estaba en aquel que lo había librado de la boca del león. Él había aprendido a pelear con aquellos, y eso lo preparó para pelear con Goliat. Y cuando él vino allá, él expresó palabra de fe. Él le dijo a Goliat:
tú has venido a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo me parece ver lo que golpea su pecho. Mas yo he venido en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Posiblemente no te libere de la ruina. Posiblemente no te libere de la enfermedad. Posiblemente no te devuelva a ese hombre, a esa mujer. No te lo va a devolver. Pero si tu confianza está en Él, lo único que tú necesitas es Dios. Con Él lo tienes todo. Levántate, camina, confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Tu fe es solo probada, nada más. Tus circunstancias son por un poco de tiempo. Tu vida es corta. Ay, la palabra del Señor dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Y en esta semana yo lo vi clarito en mi casa. El césped, en mi tierra le dicen el monte, estaba un poco alto. Y mi esposa y yo cada vez que salíamos decíamos, híjole, el césped está muy alto. Así es que un día salí de la oficina, la palabra del Señor dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que en la mañana es. Así es que en la mañana era el césped, hasta que regresé en la tarde, y en la tarde, el jardinero había llegado y lo había cortado y lo estaba recogiendo. La palabra del Señor dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que en la mañana es y en la noche ya está ahí en el piso para ser quemada. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para desperdiciarlo. Hay tiempo únicamente para creer. A veces pides demasiado y no recibes porque no crees. Tú dices, claro que si yo creo que el Señor me va a dar este trabajo, yo creo que el Señor me va a dar este hijo, todo lo estás viendo de que Él te va a dar, y cuando Él no te da, tienes que creer que Él siempre dice la verdad y Él sabe lo que es más conveniente. Jesús dijo en este texto, mas yo os digo la verdad. Os conviene. Él sabe lo que es verdad para ti y Él sabe lo que es conveniente. Lo que Él te ha quitado es porque no lo necesitabas. ¿Para qué lloras? Gózate de lo que tienes, no de lo que fue. En la vida en el espíritu no hay lugar para el pasado. Solo hay lugar para el hoy y hay lugar para el mañana. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir esa es mi mañana. Mi mañana es ganancia. Mi mañana es ganancia. Hoy debo de morir a mis sueños, debo de morir a mis anhelos, debo de morir a mis deseos, a lo que yo quiero. Pero mañana ganaré. Entonces escucharemos la palabra del Señor de sus propios labios cuando allá arriba en su presencia Él nos diga, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No tengas temor. Solamente confía, porque solo de Jesús tu Señor proviene palabra verdadera y conveniente. No estás solo. Contigo y en ti está el Consolador, el Espíritu de verdad. Os conviene, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les dijo Jesús. Porque si no fuese así, el Consolador no vendría. Mas sin embargo, yo me voy y lo enviaré. Y Él cumplió su palabra y su promesa. Así es que, amados hermanos, 3 cosas importantes de ser esa nueva sociedad. Primero, hemos nacido en el Espíritu. Segundo, tenemos un mensaje. Y tercero, tenemos confianza. Debemos confiar en nuestro Señor. Aunque la tierra tiemble, no dejaremos de confiar.
porque los que temen a Dios son como el monte de Sión, inamovibles. No nos moveremos. Les animo, busquen al Señor. Búsquenlo con todo su corazón. Búsquenlo con todas sus fuerzas, porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Él es tu recompensa. Amén. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias. Señor, la gloria, la honra y el honor solo sean para ti. Señor, en tu presencia, delante de ti, reconozco que tú eres Dios. Y he aquí tu pueblo, Señor. He aquí, Señor amado, tu iglesia. Ruego, despierta, despierta nuestra alma. Despierta, Señor, nuestro espíritu. Despierta, Señor, todo nuestro ser. Padre amado, para poder vivir, Señor, como esos agentes nuevos, como esa vida nueva en el espíritu. Señor, que sea quitado de tu pueblo, Padre amado, toda atadura de esclavitud. Aquel que lucha, aquel que batalla, aquel que aún sigue prendado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hazlo libre. Señor, rescata su alma. Padre, rescata todo su ser. Pon palabra en sus labios. Pon palabra, pon mensaje en sus labios y escribe palabra en su corazón. Escribe, Padre, tu palabra en mi corazón, para por ella vivir, Señor, para que de la abundancia de tu palabra en mí hable, Señor, mi boca. Señor, guía a tu pueblo. Padre amado, guía a tu pueblo. Ellos son tu pueblo, Padre. Pon palabra nueva, pon mensaje, Señor, en sus labios. Padre, pon de tu amor en nuestro corazón. Pon, Señor, más de tu amor en nuestras vidas. Señor, despierta, despierta a tu pueblo, oh Jehová. Prepáranos, Señor, para tu venida. Oh Jehová, despierta mi generación. Despierta, Señor, a aquellos que vienen de ti, Padre. Despiértalos una vez más. Que sea restaurado el altar de la búsqueda de tu rostro y de tu presencia. Que sea restaurado en cada hogar. Que sea restaurado, Señor, en cada casa. Señor, llénalos de tu presencia. Lléname de tu presencia. Toma el control de mi vida. Toma el control de tu pueblo. Y oh Señor, Padre eterno, hago mías y el pueblo tuyo que en esta mañana está. De igual manera, Señor, toma tu palabra, tomamos tu palabra, aquella palabra que está escrita y que dijeron los discípulos: aumenta mi fe, aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe para verte y para que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado y que conozcan que aquí en esta nación hay Dios, el único Dios, el único Señor, el único Salvador, Jesucristo, el que murió y resucitó. Padre, por el poder de tu gloria, hoy regreso a ti. Arrepentidos y convertidos. Regresa al Señor. Él no te va a desechar.
Él nunca te ha abandonado. Solamente tienes que decirle: aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me has encontrado. Me arrepiento de todos mis pecados. Me convierto a ti. Dejo mis malos caminos. Con mis labios confieso que tú, Jesús, eres el Señor. Y reconozco, Padre, que tú eres el dador de vida. Señor, que la salvación venga sobre tu pueblo. Señor, que el lamento sea convertido en gozo. Que en medio de la oscuridad se haga la luz. Tu palabra de luz sea en ellos. Porque lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Esa es tu palabra. Que se haga la luz, Señor. Alabo tu nombre, Señor, y te exalto. Glorifico, Señor, tu nombre, porque grandes cosas has hecho, Señor. Toma el control sobre nuestra nación. Toma el control de nuestro país. Toma el control de las naciones, Señor, vecinas. Colombia, Perú, Señor, Chile. Bendice a toda Latinoamérica. Señor, que haya avivamiento. Que haya avivamiento, Señor. Que tu palabra se cumpla. Toma a nuestros hijos. Toma a nuestros hijos para que sean la voz profética para la generación que viene. Toma, Señor, a los hijos para que ellos sean, Padre amado, los instrumentos de revelación de tu palabra. Y a nosotros, Señor, que estamos más adelante, toma nuestras vidas para dar fe de que eres Dios y que eres Señor, y que jamás el rostro de los que confían en ti será avergonzado. Gloria, honra y honor a ti, Señor, Señor nuestro, Salvador nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Terminemos este tiempo alabando a nuestro Señor, exaltando su nombre. Póngase de pie. Dios los bendiga, Dios los guarde. El Señor sea con cada uno de ustedes. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor,
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda semana.